la extraña celebración del Día de Muertos o de los muertos, llamada danza macabra. Hace saber que este fue un movimiento artístico que nació como consecuencia de lo ocurrido o por los efectos de la peste negra. Por lo tanto, en una época de colapso absoluto que se caracterizaba por una oscuridad que no parecía terminar de un día para otro, que iba a ser eterna, este movimiento artístico que surgió en varias partes de la Europa de aquel tiempo afloró en los movimientos religiosos y también en los movimientos paganos, por igual, creyentes y no creyentes en una u otra religión. La necesidad de representar en sí o para sí los efectos de la devastación que veían a su alrededor, los efectos de la pandemia o peste negra, veían a la muerte como una constante que afloraba al derredor suyo y que ocurría en todas partes. No había quien no conociese a alguien que hubiese fallecido en aquel tiempo de la peste negra. Y eso no importaba, no discriminaba, no importaba el estrato social, si era noble, si era plebeyo, no importaba la condición económica de las personas, si eran ricos o si eran pobres. Por lo tanto, se decía que la muerte no conocía de límites humanos. Por lo tanto, los seres humanos, apesadumbrados por lo que veían a su alrededor, decidieron establecer como una especie de alabanza hacia las diferentes creencias, una danza, una representación, hasta un tanto punto de vista macabra. La literatura, la pintura, la dramaturgia y algunas otras manifestaciones de índole artístico se plagaron de esos emotivos de carácter mortuorio, que crecían como un halo solemne, el cual se le confiere únicamente al fallecer, a la muerte, al dejar de estar en este mundo, al dejar de existir. Y como eran tantos y tantos los que sucumbían ante la peste negra, este movimiento fue cobrando bríos una y otra vez y fue creciendo el número de creyentes. De hecho, el nombre del movimiento artístico proviene de un poema posterior al término de la peste bubónica. Por lo tanto, te diré que ya en el siglo XIX, los historiadores europeos, al revisar los documentos del medievo, de la Edad Media, se encontraron con esta típica danza macabra o del horror, de una manera casi casual, porque no lo podían creer que esto hubiese ocurrido, que las personas hiciesen una danza y una celebración de la muerte en épocas de la pandemia llamada peste negra, en la cual falleció una buena parte de la población total del continente europeo. Y de esa manera los artistas de esa época representaron a la muerte al fallecer como una especie de celebración oscura. Los cadáveres medio muertos y los esqueletos bailaban entre los vivos, unos u otros bailaban, haciendo alusión a las pérdidas constantes e irreparables de las que fueron testigos por años, porque la pandemia no ocurrió nada más un mes, un día, una semana, fueron varios años. Por lo tanto, se empezaron a popularizar este tipo de celebraciones, danzas macabras, donde bailaban vivos y muertos y hacían representaciones a manera de parodia con música y baile, para ver si de esa manera el ser humano se congraciaba con la parca y de una u otra manera dejaba de llevarse a los vivos y los dejaba quedarse un rato más en este mundo. La danza macabra revela una actitud ligera a propósito de una problemática que rebasaba la capacidad de respuesta en la Edad Media, en esa época. Recordemos que la medicina y los avances no son lo que son hoy. En esa época no eran así. Escasamente se decía que tú tenías que ir al barbero a varias cosas. El barbero tanto te podía rasurar la barba, te podía cortar el cabello, como quitar un diente o entablillarte una mano. Por esa razón, en esa época oscura, por eso se le llama Edad Media, la iglesia permitió que este tipo de murales y representaciones como la danza macabra se exhibieran en la vía pública, ocurrieran, y no dijo nada. A pesar de que ya existía el Tribunal del Santo Oficio, a pesar de que ya existía la Santa Inquisición, no se hizo nada por frenar o por limitar las expresiones artísticas en las diferentes ciudades y pueblos por toda Europa. Hay incluso ejemplos de murales pintados directamente en templos religiosos con esos mismos motivos, como una especie
para que no se olvidara, para que no quedara en el olvido, una especie de recordatorio que los seres humanos somos polvo y en polvo nos convertiremos. Danzas donde vivos y fallecidos bailaban al ritmo de la música. Así como lo escuchas, es inusual, pero ocurrió en la Edad Media, en los tiempos de la peste bubónica, de la llamada peste negra. Como siempre, amigos y amigas, opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.